Pues bueno, en esta hora voy a estar predicando bajo el tema Cuida tu santidad. La palabra santidad es una palabra muy delicada y a la vez maravillosa, de que si nosotros conocemos el concepto de lo que significa y sobre todas las cosas vivimos el significado de esa palabra, nosotros vamos a ser y seguir siendo completamente hijos de Dios, aprobados delante de la presencia de Dios. La santidad en la cual se menciona casi siempre es necesario poder tener un mensaje, un estudio asimismo de lo que significa, aunque en términos generales ya la iglesia sabemos lo que significa, lo que implica, lo que conlleva el practicar o el desobedecer la misma. No obstante, es necesario en esta ocasión, una vez más, que el Espíritu Santo nos quiere recordar lo que quizás ya algunos de nosotros hemos olvidado vivir en santidad. Dice su palabra: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. El Señor le habló en esta ocasión una vez más a su siervo Moisés para exhortar a su pueblo Israel, que se había desviado del camino de Dios. Y Dios, como ama tanto a su pueblo, como nos ama a usted y a mí ahora, el Señor nos habla y nos dice nuevamente que seamos santos. Nosotros somos santificados y hemos sido nosotros separados del pecado en aquel momento cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Él es el único que salvó nuestra alma. Pero el Señor nos manda a ser santos. Y es por esta razón que dice aquí también: cada uno temerá a su madre y a su padre. Uno de los mandamientos que el Señor le dio a Moisés dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos en la tierra. Honrar al padre y a la madre es de gran bendición, por cuanto uno ama a los padres, uno debe de honrarlos, uno debe de cuidarlos, uno debe de proveer para ellos. No importando si estás casado, eso no significa que hay que olvidarse de ellos. Aunque la palabra de Dios dice que cuando alguien se une a su pareja, en este caso el hombre a su esposa o la dama a su esposo, vienen a ser una sola carne. Dejará a su padre y a su madre. No significa que el dejar se va a olvidar de ellos, lo va a abandonar de ninguna manera. Siempre debe de estar pendiente de ellos, aunque tiene su responsabilidad primero con su esposo e hijos. Pero jamás se debe de olvidar uno de los padres, de ninguna manera, y menos el faltarle al respeto. Lamentablemente, por causa de la maldad, ya ahora
no solamente los hijos le levantan la mano al padre o a la madre, sino que los maltratan, los golpean o tristemente hasta los matan. Pero el Señor dice: sé santos, porque yo soy santo. Y este es un mandamiento para todo aquel que conoce al Señor, para que nosotros que conocemos y estamos tratando de conocer la palabra de Dios, por el mismo conocimiento tenemos nosotros que vivirla. La santidad que Dios pide de nosotros es de una manera completa, de una manera total. Uno de los mandamientos o recomendaciones que el Señor da es cuando acá en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, mientras al apóstol Pedro se le preparaba algo de comer, él tuvo una visión y dice así, Hechos capítulo 10, versículo 11, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y es que, hermanos, ciertamente nosotros tenemos que cuidarnos qué es lo que vamos a comer. Está estrictamente prohibido que comamos la carne. Usted, como conocedor de la palabra de Dios, usted que también tiene una Biblia, y si no la tiene, puede comunicarse con nosotros y se le regalará una. Todos tenemos el entendimiento. Usted puede saber si es verdad o no, si se come o no se come ciertas cosas. Pero hay veces que nosotros nos cuidamos más de las cosas que voy a comer porque Dios lo tiene prohibido. Pero, como se dice por ahí, cuelo el mosquito y me trago el camello. Ciertamente nosotros tampoco podemos o debemos comer las cosas sacrificadas a los ídolos. No tenemos nosotros que comer eso. Por eso es muy importante siempre orar por los sagrados alimentos antes de comerlo. Porque la oración eficaz puede mucho. Y en la oración uno, por la palabra, por el poder de Dios, los alimentos son santificados, son limpiados. Ahí está el poder de Dios. Y algunos a veces se nos olvida ya darle gracias a Dios por los sagrados alimentos. Estamos tan apurados en nuestros quehaceres o distraídos en el teléfono, en la televisión o qué sé yo, que estamos apurados en comer y atendiendo las otras cosas y se nos olvida de darle gracias a Dios. Nosotros en ningún momento se nos debe de pasar por alto
Y claro, quizás hay alguna ocasión en que a veces tenemos tanta hambre que se me olvida darle gracias a Dios por ello. Pero el no hacerlo, el no darle gracias a Dios constantemente, el que ya no le estoy demostrando a Dios el ser agradecido, hay un problema. Y es por esa razón que nosotros tenemos que orar, porque no sabemos cómo es que vienen esos alimentos. Ahora, acá el Señor Jesús le dijo en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 10. Y llamando así a la multitud, les dijo: oí y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Lo que entra no hace tanto daño, al menos que esté mal cocinado. El problema es lo que sale. No mata lo que entra precisamente, sino lo que sale de nosotros. ¿Y qué es lo que va a salir de nosotros? Pues hablando espiritualmente va a salir lo que nosotros hemos comido. Si hemos comido palabra de Dios, va a salir palabra de Dios. Si hemos comido cosas del mundo va a salir cosas de esta boca. Pero como hijos de Dios que somos, y como hijo de Dios que Dios Padre quiere que usted sea, que no le conoce todavía, que no le busca, que no le sirve, Dios quiere escuchar de usted frutos de labios que confiesen su santo nombre. Acá en el libro de segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué promesas son las que nosotros tenemos? Bueno, haciendo referencia de manera breve, aquí en el capítulo 6, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Sabemos nosotros que no tiene ningún compañerismo. No puede tener el visto bueno, la aprobación de Dios. Alguien que busca a Dios y alguien, aunque te diga que le va a servir a Dios, no lo tiene. Y para que tenga la aprobación de Dios, tiene que ser en la voluntad de Dios. Es por esa razón que es ahí una de las cosas en
donde el Señor nos dice, limpiémonos de toda contaminación. Y no es que uno diga, no, bueno, pues hacemos de menos a las demás personas. De ninguna manera. No somos la última Coca-Cola, no. Ni pretendemos serlo. Somos todos iguales. La única diferencia es que ya en el mundo espiritual el Señor nos ha separado para el servicio de Dios. Y por lo tanto Dios nos pide, Dios espera de nosotros, Dios nos exige que nos mantengamos en santidad. Dice aquí más adelante, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. El versículo 17 dice, por lo cual salí de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Pues, si alguien está llevando una relación con alguien que no le sirve a Dios, aquí lo que se entiende es de que se tiene que separar esa relación, es decir, que todavía no están viviendo como matrimonio, que se están conociendo como novios. Se tiene que romper esa relación, porque a Dios no le agrada. Es mejor que hoy te duela en el corazón ese rompimiento para que después no te lamentes. Dios siempre sabe hacer las cosas. De nosotros depende si queremos agradar a Dios. Dice, salí de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Lo que significa es de que nosotros, de alguna u otra manera, tenemos en cierta manera que trabajar con las personas de diferentes culturas, de diferentes maneras de pensar. Pero el hecho es de que no debemos nosotros caer en sus prácticas que a Dios no le agrada. No podemos nosotros compartir su estilo de vida. Por eso el Señor nos dice salir en medio de ellos. Si ya le has hablado de Cristo, de un Cristo que salva, que cambia, que transforma, que sana, y no han querido escuchar la voz del Espíritu Santo, sal en medio de ellos, para que no te conviertas usted a ellos, sino el objetivo es de que ellos se conviertan a Cristo. Pero si no quieren, ni modo, hay que salir en medio de ellos. Limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu es lo que el Señor nos pide, porque la santidad
se debe de ir perfeccionando día con día. Ciertamente, el espíritu puede ser que está contaminado todavía, pero nosotros no tenemos que permitir que el espíritu se siga contaminando más. Esta voluntad, estas emociones no deben contaminarse con el mundo. Nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestras fuerzas deben de ser siempre para Dios. De ninguna manera nosotros vamos a entregar nuestra voluntad, las emociones, todo al mundo. No, ya de ahí el Señor nos sacó. Y no quiere el Señor que nosotros volvamos ahí. La santidad es gradual y progresiva. Sin embargo, va a progresar de acuerdo a la búsqueda que cada uno de nosotros tengamos con el Señor, de acuerdo a la disposición en cada corazón con el Señor. De lo contrario, vamos a hacer todo el tiempo igual, sin crecimiento y menos sin santificación. Y el Señor nos manda a la santificación de una manera total. Acá en el libro de Primera Carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice de la siguiente manera: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Esta santificación debe ser desde la cabeza a los pies, espíritu, cuerpo y alma. Es de una manera total, no es una santificación a medias, no, es completita. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros, todo nuestro espíritu, sea consagrado a Dios. Que toda nuestra alma sea consagrada a Dios. Ya no debe haber ninguna música que cuando yo la escuche sin querer, que quizás donde yo trabajo, el que está a un lado la pone música no cristiana, y de manera inconsciente yo la escucho. O cuando voy en el autobús, o qué sé yo, en algún lado, escucho esa música, esa canción. Y ya por ahí alguien empieza a decir, bueno, me acuerdo de esa canción cuando yo era joven, que esto y que el otro, y empiezan a recordar viejos amores. Y ahí empiezan algunos a llorar. Y algunos lamentablemente ya estando casados, están
atados todavía en el espíritu. Tiene que soltarse en ese espíritu. Su espíritu está atado al pasado. Y el que está atado en el pasado no puede avanzar hacia el presente, hacia el futuro. Por esa razón no hay un crecimiento en el camino de Dios. Por eso les cuesta cantar a Dios con libertad. Porque la santidad de Dios no puede habitar en un vaso sucio. Tiene el hombre que despojarse del viejo hombre y revestido en el poder y en la justicia de Dios, conforme a la santidad del Señor. En un vaso sucio no puede habitar la santidad de Dios. Por eso, si alguien está teniendo problemas cuando escucha, por ejemplo, la canción, dígale al Espíritu Santo: ayúdame, Padre, te entrego esos recuerdos. Y usted quizás todavía quiere discutir y diga: bueno, pero ¿qué tiene de malo que yo escuche esa canción que no dice nada malo? Habla de amor. Amor. No es el amor de Cristo. Incluso dentro del Evangelio nosotros tenemos que tener cuidado. Hay alabanzas que hablan de amor y hablan de amor, pero no mencionan a Cristo, no mencionan a Dios, no mencionan al Espíritu Santo. Entonces a mí me hace suponer que el cantautor la escribió inspirado en un amor humano. Y es ahí en donde nosotros tenemos que estar alertas, cantar en el espíritu y también con el entendimiento. Y el Señor nos dice: limpiaos de toda contaminación de carne y de espíritu. Aunque ya el Señor nos ha salvado desde aquel momento en que le aceptamos como nuestro Salvador y Señor de nuestra vida, ahora Dios a través de Cristo Jesús nos pide que nos sacudamos del viejo hombre, porque quizás todavía traemos polvo del desierto. Y el Señor nos quiere limpios, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y nos dará de su perfume divino. Él nos ha dado el perfume de la santidad. Pero algunos quizás todavía estamos oliendo a pecado. Estamos oliendo a inmundicia. ¿A cuántas cosas aberrantes quizás todavía traemos el polvo del desierto? Traemos todavía quizás arrastrando las cadenas, las sábanas del viejo hombre que ya debió haber muerto, el viejo yo. Y hay que soltar todo eso, porque no me deja avanzar, no me deja glorificar a Dios, no me deja servirle a Dios, porque estoy con un pie adentro y otro pie afuera. Y así no se puede servir a Dios. No se puede estar en doble ánimo. Tenemos que ser de un solo sentir, de un mismo espíritu. O somos todo nuestro ser para Dios, o no le servimos a Dios.
Aquí lo importante es que nos esforcemos en buscar a Dios. Que si usted considera que todavía está pecando, deje el pecado. Esfuércese en agradar a Dios para que su santidad siga creciendo más y más. No descuidemos la santidad que Dios ha puesto en nosotros, porque sin santidad nadie le verá. Aleluya. Es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Seguir la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si usted ha ofendido a alguien o considera que alguien se ha ofendido con usted, diríjase con esa persona, pídale perdón, pídale disculpa. Si lo perdonó o aceptó su disculpa o no. Si lo perdonó y aceptó la disculpa, qué bueno. Gracias a Dios. Y si no lo hizo, si no lo escuchó, usted ha cumplido. Tranquilo, no cargue ya algo en el cual esa carga ya no le corresponde a usted. Haga lo que tenga que hacer, pida perdón y busque a Dios. Ore por aquella persona para que se convierta al camino del Señor, pero haga lo que la palabra de Dios dice: seguir la paz con todos, aunque no todos quieren estar en paz con uno. ¿Qué le vamos a hacer? Pero tenemos nosotros que estar en paz con todos y sobre todas las cosas en paz con uno mismo. Para poder estar en paz con uno mismo hay que conocer al Dios que sobreabunda en todas las cosas y nos da de su paz de una manera abundante en nuestro corazón. Santo, santo es el Señor. Nosotros tenemos que ser santificados en nuestra alma. Esta alma que quiere siempre pecar. Esta alma que le cuesta madrugar para orar. Esta alma que no quiere buscar a Dios como se debe. Tiene que esforzarse. Pero para que esta alma cobre fuerzas, tiene que ser alimentada con la bendita palabra de Dios. Su palabra nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17, santifícalos. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa es la única manera de que nosotros podamos ser santificados, a través de la palabra de Dios. Solamente cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, todas las cosas sucias que están o estaban en nuestra mente se va renovando, como dice la palabra de Dios en el libro de Efesios. Y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Esa es la única forma. Renovaos. Aleluya. Acá en Efesios capítulo 4,
Versículo 22, si usted puede ubicarse, hágalo. Dice de la siguiente manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, versículo 22, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hay deseos que al hombre le parecen ser correctos, pero a la luz de la palabra de Dios son deseos engañosos. Y todo lo que es engañoso te lleva a la destrucción. Pero en la palabra de Dios no hay engaño, no hay mentira. En la palabra de Dios hay vida, hay verdad. Entonces, esos deseos engañosos es lo que practicaba el viejo hombre. El viejo hombre es el que no ha conocido al Señor. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nuestra mente, hermanos, el Señor nos pide que sea una mente santa. Nuestros pensamientos, nuestra mente debe de ser la mente de Cristo. Nuestros pensamientos deben de ser los pensamientos de Cristo. Pero para que eso suceda, tengo que acercarme a Cristo, que es la palabra de Dios. Y algunos ya no pensamos, ya no meditamos en la palabra de Dios. Andamos meditando en el pecado. Andamos meditando en el problema. Andamos meditando en cómo hacer más dinero. Y nada de eso edifica. Destruye. Pero si nosotros nos agarramos de la palabra de Dios, vamos a ser ricos espiritualmente. Es muy triste que alguien sea pobre mentalmente y sobre todas las cosas sucio. Pero hoy el Señor, una vez más, quiere limpiar su mente. Quiere sacar todos esos malos pensamientos, todas esas malas imaginaciones. Espíritu Santo, sácalo de ahí. Aleluya. Dígase usted, Espíritu Santo, quema mis malos pensamientos. Lléname, oh Dios, de tu palabra. Dame, oh Dios, de tu bendita misericordia. Ten misericordia de mí. Dios está airado contra el impío todos los días. Si usted creía que lo tiene contento, estás equivocado. Dios está airado contra el impío, pero Dios lo ama. Pero por ese amor Dios le está dando tiempo de que se arrepienta, de que se convierta y venga al camino de Jesucristo y tenga una nueva vida y deje toda la inmundicia, todo el pecado, toda su mala manera de vivir y viva como hijo de Dios en santidad para que pueda ver la gloria de Dios un día. Si nosotros descuidamos nuestra santidad, no vamos a ver al Señor cuando Él venga por su iglesia.
Sin santidad nosotros no iremos al cielo. Hay que conocer la palabra de Dios, pero sobre todas las cosas hay que vivirla. Apartarnos nosotros del pecado. Aleluya. Sin santidad nadie le verá. Olvídese usted que está en el pecado. Usted, hermano, que no quiere entender, que sigue viviendo en la fornicación, en el adulterio, en la borrachera, así no podrás entrar en el cielo. Cristo te llama al arrepentimiento y que vivas en santidad. Aleluya. El Señor nos manda a todos a que vivamos en santidad, en espíritu, alma y cuerpo. Aleluya. Dice Efesios 4:25, dice, por lo cual, desechando la mentira. Aquí no tiene que haber cristianos mentirosos. Esos que nos gusta decir mentiras. No, ya se acabó la mentira. La mentira es del diablo, padre de toda mentira. Nosotros tenemos que andar en la verdad, porque Cristo es la verdad y tenemos que hablar la verdad, vivir en la verdad. Dice, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y entonces, dice Primera de Tesalonicenses 5:23, dice, y el Dios de paz os santifique por completo. Así que vamos a pedirle al Señor que nos santifique esta lengua, que le gusta mentir, que ya no diga mentiras, que le gusta murmurar, que le gusta criticar. Vamos a decirle al Señor que santifique nuestra mente, nuestros pensamientos. Pero para ello, el Señor quiere llenar nuestros pensamientos de su palabra. Y que del pensamiento entre mi corazón. Dios quiere estar en su corazón, abundar en su corazón, para que del corazón salgan buenas cosas, palabra de vida, palabra de amor. Vivamos en armonía, no vivamos en pleito, no vivamos en borrachera, no vivamos en lujuria, nada de ello, sino que vivamos en completa santidad. No descuides la santidad de Dios que hay en tu vida. Al contrario, vamos, esfuérzate, esforcémonos en que esta santidad se perfeccione de manera total para estar listo para el día de la venida de Cristo. Aleluya. Para ir cerrando, ubíquese en primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerad vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible,
es lo que el Señor pide, no solamente a la mujer, le pide al hombre, a todos el Señor nos pide, pero ya nadie o muy pocos queremos buscar la santidad de Dios. El Señor aquí está amonestando a las damas. Y acá en el libro de Isaías, capítulo 3, versículo 16 dice: asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con oídos desvergonzados, cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Eso es para la mujer rebelde. Pero el Señor quiere mujeres obedientes, mujeres que se vistan de una manera agradable a Dios. Lamentablemente, en el mundo, en la calle, o a veces en el lugar donde menos se lo espera uno, pues no. Y no es la crítica. De ninguna manera estamos llamados a criticar, estamos llamados a orar los unos por los otros. Pero la palabra de Dios es lo que nos dice que debe de ser vestida de manera modesta. Y me voy a ubicar aquí en este aparato electrónico. Dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Dice el versículo 6, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de lo cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Y bueno, dirán algunas, ¿le estás echando a las mujeres? No, de ninguna manera. Las amamos en el amor de Cristo, a todas, a todas. Es que el mensaje no es solamente para la iglesia local. No, es para todo aquel, para todos, para la iglesia en general. Porque la palabra de Dios es universal. Y Dios quiere que le obedezcamos todos. Seas de la iglesia local o no seas de la iglesia local, lo importante es que eres miembro del cuerpo de Cristo y como tal, el miembro del cuerpo de Cristo debe de andar como Cristo anduvo en santidad. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de las gracias de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El hombre cree que porque dice que es el vaso más frágil, se confunden algunos y piensan que es frágil sinónimo de débil. Y no, las mujeres son más fuertes que nosotros los hombres. Sí, ellas saben aguantar,
saben ellas luchar, saben desempeñar el papel de hombre cuando el hombre no asume su responsabilidad como sacerdote de la casa, o cuando el hombre lamentablemente sale corriendo atrás de otra que no es su esposa y la deja, y la mujer asume su responsabilidad con hijos o sin hijos. Esa es la mujer de Dios, pero Dios quiere que se perfeccione en su santidad. Lo interior debe de ser el reflejo de lo exterior. Y algunos o algunas personas dirán, eso es legalismo. De ninguna manera, no es legalismo, es la palabra de Dios que nos pide santidad completa, espíritu, alma y cuerpo. Y algunos solamente quieren o queremos aparentar ser santos de apariencia, pero tenemos el corazón y quizás la mente sucia, llena de malicia. No, aquí se trata de vivir en santidad de manera completa. Toda nuestra mala manera de pensar se va en el nombre de Cristo y pensemos en su palabra. Toda mala manera de mirar, sea con morbosidad, sea que miramos con lujuria, sea que miramos con envidia o lo que sea, se va. Y aprendamos a mirar con los ojos de Cristo, llenos de amor, llenos de santidad. ¡Aleluya! Esa es la santidad que el Señor nos pide a nosotros. Que vivamos en santidad. Aleluya. Y quizás a algunos les cuesta vivir en santidad, pero es que los mandamientos de Dios no son gravosos. Se puede vivir en santidad. Cristo es santo y dice, sé santo como yo soy santo. Nosotros desde que entramos al templo, nosotros tenemos que guardar absoluta reverencia en la casa de Dios. Es una falta de respeto a Dios el estar atendiendo el teléfono cuando el culto, cuando ya hemos llegado al templo, este templo es para adorar a Dios. Y tal parece que nos comportamos peor que los niños. Y nos andamos paseando y caminando por aquí y por allá, haciendo cuantas cosas, como si fuera mi casa. No, sí, esta es la casa de Dios y también nuestra casa, pero por lo tanto, si es nuestra casa, vamos a comportarnos como tales, como hijos de Dios, con reverencia, con temor santo. El Señor le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Échele una revisada a su teléfono, saque, borre toda esa basura, fotos que tiene, correos electrónicos, mensajes inapropiados, sáquele, límpielo. Y límpiese usted, limpiémonos. Y no ensuciemos más nuestra mente, nuestro corazón. Santificaos, dice el Señor, santificaos. Vamos a limpiar nuestra mala manera de hablar, palabras obscenas que de vez en cuando o de muy seguido se les sale a algunos. Ya, vamos a limpiarnos, a vivir en completa santidad. O nos vamos al cielo o nos quedamos aquí en la tierra.
De ninguna manera podremos ir al cielo viviendo en pecado, creyendo que estoy en santidad. Pero hermano, usted acaba de decir que la santidad es progresiva. Claro que es progresiva, pero va a progresar en la forma como busquemos, como usted busque al Señor. Si uno no busca al Señor, si uno no se esfuerza en buscar al Señor, en agradar al Señor, en nuestra manera de vivir, olvídese que la santidad va a llegar. Al contrario, la poca santidad que todavía hay en usted, si no la cuida, se va a ir. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Por eso debemos siempre ser cuidadosos en toda nuestra manera de conducirnos. El Señor nos pide santidad completa. Dice, seguir la paz con todos, con todos. Si no estamos en paz, es porque algo malo hay en el corazón de uno. Al menos que ya hayas pedido perdón a esa persona, ya. Hiciste lo que tenías que hacer, pero de lo contrario, tienes que sacar eso del corazón. El corazón tiene que ser limpiado, santificado, lleno de la presencia de Dios. Aleluya. Nosotros no podemos de ninguna manera vivir de apariencias. Vamos a ser genuinos. No nos engañemos nosotros mismos. De ninguna manera. Creemos nosotros que estamos engañando a Dios o que estamos engañando a los hermanos, a la iglesia. Y decimos, si supieran en realidad quién soy. Te estás engañando, el Espíritu Santo lo sabe. No juguemos con la misericordia de Dios. O somos hijos de Dios o hijos del diablo. Asimismo, todo aquel que ha escuchado este mensaje, que no conoce al Señor, el Señor le ama. Dios no quiere que viva en pecado, no quiere que viva en la inmundicia, no quiere que viva en la maldad. Envió a su Hijo Jesucristo a morir también por usted en la cruz del Calvario para darle salvación. Dios quiere salvar su alma para que no se pierda, para que no vaya al infierno. Dios le ofrece a través de Cristo Jesús la vida eterna en el cielo, pero para ello quiere que usted reconozca que es un pecador. Ahí donde usted se encuentra, usted le pide perdón a Dios y el Señor le va a perdonar. Y le dice que le acepta como su único y fiel Salvador y se compromete de verdad a servirle a Dios. Busca una iglesia en donde se predique la palabra de Dios. Dios es espíritu. No necesitas ver ninguna otra cosa colgada en las paredes. No, si encuentras eso, sal de ahí. Busca una iglesia pentecostal, una iglesia donde se predique, donde se sienta la presencia de Dios y sírvele a Dios y serás feliz porque Cristo va a entrar en tu corazón y Él te va a enseñar a vivir en santidad. Guardémonos, hermanos, siempre del pecado y esperemos, sigamos esperando ansiosamente la venida de Cristo que ya viene pronto por su iglesia. Dios le bendiga.